Planeta que haga posible esta posibilidad de conversar con el autor de este libro, El Señor de la Muerte, García Luna. García Luna, El Señor de la Muerte, a una semana de que se lleve a cabo la audiencia, otra de las audiencias que nos encaminarían al juicio a Genaro García Luna, el ex superpolicía del en ese entonces presidente panista Felipe Calderón. En momentos en que los fiscales de Estados Unidos presentan comunicaciones interceptadas y hasta archivos de la policía mexicana como pruebas contra Genaro García Luna. ¿De qué habla este libro? Si me permiten, esta es la sinopsis de García Luna, El Señor de la Muerte, para darle la bienvenida a Francisco Cruz, quien habla de todos los secretos sobre el político más corrupto del sexenio de Calderón. ¿Cómo fue que un personaje tan limitado acaparó tanto poder en los sexenios de Fox y Calderón? Esta es la historia del exsecretario de Seguridad Pública que rendía cuentas a los narcos mientras les mentía a todos los mexicanos. Un personaje que supo esconder una meteórica y corrupta carrera, de soplón de la policía a espía de Carlos Salinas de Gortari, de funcionario estrella de Fox a titiritero de la guerra de Calderón. Durante años mantuvo una imagen pública de funcionario honesto, sin embargo hay pruebas de que desde 2006 ya estaba asociado a los capos y de que su guerra personal contra los cabecillas más peligrosos del crimen organizado, el Barbas, los Beltrán Leiva y la Barbie, era una estrategia para cimentar el poder del cártel de Sinaloa, que en 2 ocasiones le entregó maletines con hasta $5 millones, como detalla la orden de captura en su contra. El Topo, como lo apodaba el Chapo, vio en la publicidad, en la calumnia y en la desaparición de documentos su mejor arma para encumbrarse y aniquilar a sus enemigos. Colocó en áreas clave a su gente de confianza que hoy todavía opera en células durmientes a la espera de instrucciones. Esta es la historia de un manipulador que no tuvo reparo en sacrificar a quien le estorbara. La historia del superpolicía, como le gustaba que lo llamaran, que le vendió México al narco. Es un libro de Editorial Planeta y que firma Francisco Cruz, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar sin censura. Francisco, es un honor saludarte. Buenas tardes. Vicente, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación para hablar justamente de García Luna, el Señor de la Muerte. Esta sinopsis está macabra. Y que hoy debe llegar a las librerías. Entonces pues que la gente empiece a buscar ya García Luna, El Señor de la Muerte. Oye, Francisco, esta sinopsis que leo es macabra, está cabrona, perdóname por la expresión. Pues mira, la verdad, Vicente, es que es peor todavía de lo que parece. Yo parto de una idea de que García Luna es el personaje conocido, más desconocido que hay en este país. Por años pasó de la llegada del CISEN hasta ahora como si no hubiera tenido pasado. Es un hombre sin rostro, un hombre invisible antes de llegar al CISEN. Nadie sabe cómo se formó. Podemos pasar por etapas de que fue un criminal o de que trianguló recursos del Estado para su beneficio personal, pero en realidad, ¿quién es? No lo conocemos. Es un desconocido. Así que lo primero que hice fue preguntar a la gente que trabajó con él, exagentes de inteligencia, ¿quién es este señor? ¿Dónde nació? Para empezar. Mucha gente dice que nació en la Ciudad de México. La verdad es que nació en Michoacán y que llegó a la Ciudad de México recién nacido y que por un año sus padres no salían a la calle. Su casa sigue estando en la misma calle a donde llegó. En la misma calle. Llegó a una calle que le decían en esa época La Canasta. La Canasta porque ahí los viejos agentes de la policía secreta que había, el servicio secreto que había en Ciudad de México, ¿te acuerdas? Juntaban todos los botines que tenían, que robaban, y ahí se lo repartían. Y a él lo registran un año después de que llegó a Ciudad de México. Y Francisco, entonces le empecé a seguir sus pasos. ¿Quién es? ¿Cómo se formó? Y lo que encontré
con testimonios de los agentes de inteligencia y algunos del CISEN que trabajaron con él, es que a los 12 años lo reclutó un grupo de agentes de la policía secreta. Lo hicieron su informante, soplón, halcón, como quieras llamarle. Así que a los 12 años ya estaba delinquiendo. Una vez que se muere el jefe de esa pandilla de agentes del servicio secreto, y que luego desapareció, pero en realidad fue un maquillaje, porque los agentes se insertaron en la Dirección Federal de Seguridad, que era temible, otros en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que también era temible, y forma su propia pandilla. Y en 1987 da su primer golpe y le roban a un comerciante de un mercado popular en Ciudad de México, una colonia que se llama Romero Rubio, le roban 250 millones de pesos. Y otro agente me llevó a uno de los cómplices, que era cuñado de García Luna, Antonio Chávez, el soldado. Después del asalto se van a refugiar a la casa de García Luna y los tienen escondidos hasta que logran llevar al soldado a Michoacán a poner un rancho. Y a García Luna lo protegen, ¿quién? Los viejos agentes del servicio secreto. Y ellos lo llevan de la mano, lo van formando, lo van haciendo lo que es. Entonces, habría que darle forma a este personaje que representa toda la seguridad nacional de este país. Mientras no entendamos este pasado, no vamos a entender por qué son así los funcionarios. ¿Cómo se puede hacer de tanto poder? Pues que ya era un pillo desde niño. ¿Por qué un comerciante Paco tenía 250 millones de pesos en su casa? Recuerda que en los 80, en este país había crisis cada 2 días. Llevabas tu dinero al banco y los banqueros te decían, no lo deposita aquí porque mañana puede haber crisis. Llévelo a las casas de bolsa o llévelo a su casa. Entonces todo el mundo guardaba el dinero abajo del colchón, abajo de la cama. Y da su primer gran golpe, y los agentes del servicio secreto lo llevan al CISEN. Y en el CISEN lo forman como espía. Paco, y fracasan todas sus misiones. Te oigo, Vicente. Déjame preguntarte, porque en algún momento se lo pregunté antes de que se metiera en esta polémica de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, y me decía, Felipe Calderón pasará a la historia a la par de Victoriano Huerta como el peor presidente en la historia de México. Si pudiéramos comparar a Genaro García Luna, ¿lo pudiéramos comparar con el Negro Durazo? ¿O es peor García Luna que el Negro Durazo? Peor todavía. Todavía, ¿por qué? Más de 100,000 muertos nos dicen. Negociando con todos los capos, con todos los cárteles. Y justamente lo que va armando García Luna, el señor de la muerte, es esos cabos desconocidos. ¿Cómo se hace de tanto poder? ¿Sabe? En 2000, bueno, primero fracasa como espía, porque él era uno de los principales responsables de informar y armar el papel, el documento de lo que pasaba en Chiapas en 94. Pero estalló. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas. Y él era de los responsables que terminan haciendo corriendo al director del CISEN. Y a él lo protegen. ¿Por qué? Porque era protegido por agentes del servicio secreto. Y luego Zedillo le da otra misión bien importante en el 97. Ya en el CISEN, le da la tarea de capturar al mayor secuestrador y más sanguinario que ha habido en este país. Al Mocha Orejas, ¿te acuerdas? Daniel Arismendi López. Claro. Pero fracasa y lo captura. Zedillo se ve obligado a llamar al comandante Alberto Pliego Fuentes. Y él captura al Mocha Orejas vivo. A Pliego Fuentes, al comandante, le pueden achacar cualquier cosa, corrupción, todo, pero lo agarró vivo. Cuando pasa el tiempo y se asienta en la AFI, el comandante Alberto Pliego Fuentes fue la primera víctima de García Luna. Lo metió a la cárcel. Nunca lo dejaron salir hasta que se murió. ¿Sí? Y entonces, cuando llega el 2000, García Luna y todo su equipo, bueno, en el CISEN toma forma a través de una foto que había en la oficina de García Luna, en blanco y negro, con 6 personajes más el 7, que llamaban La Hermandad,
una hermandad mafiosa que nació para protegerse. Después se suman otros personajes, entre ellos, para que tengas una idea, ya fuera de la foto, Luis Cárdenas Palomino, que hoy también lo buscan en Estados Unidos. A Ramón Pequeño García, que también lo buscan en Estados Unidos. Se suman Maribel Cervantes Guerrero, que tú sabes que la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, que era analista del CISEN. Se suma Linda Cristina Pereira Gálvez. ¿Quién es Linda Cristina Pereira Gálvez? La esposa de García Luna. Y a través del CISEN saquean documentos y va armando García Luna la ficha criminal de cada uno de nosotros. Cuando llega 2000, con todo ese bagaje de información, él apoyaba a Francisco Labastida Ochoa, pero pierde, recuerda, si gana Vicente Fox Quesada. Y él llega a Vicente Fox Quesada y le vende todos los secretos del PRI, los secretos oscuros, los secretos de los personajes, y hace una extraña asociación con Marta Sagún Jiménez, que después se convertiría en la primera dama. Y se hace de mucho poder a través de ¿qué? De los secretos. Y Vicente Fox y Marta Sagún, que gobernaba este país claramente, le dan la tarea de renovar a la policía. Y le crean la AFI, ¿te acuerdas? Y fracasa en la AFI. La policía se corrompió. Y llega, y luego con Calderón, ya con el oficio político que le da ser espía, le vende los secretos que tenía. Y Calderón lo hace su sombra y le da todo el poder. Pero a algunos agentes o exagentes de inteligencia me platican además que él, por primera vez en la historia de este país, tomó el mando de más de 2.500 infantes de marina para tomar el 1 de diciembre de 2006 la Cámara de Diputados para que Felipe Calderón se autoimpusiera la banda presidencial y se autonombrara presidente de este país. Un civil desplazó al Estado Mayor y a la Marina. Él tenía el comando. Así que así se hace de poder. Conoce los secretos, se llevó los archivos de la AFI, se llevó los archivos de la Policía Federal. ¿Te acuerdas? Construyó un búnker para eso. Y luego construyó su empresa privada. Entonces, pero ese personaje sigue siendo desconocido, así que fui a caminar las calles que caminó en su niñez, las calles que recorrió, las personas, sus compañeros de la secundaria lo llamaban el chango, para no decirle gorila, porque lo hacían enojar. Para que tengas una idea, y con perdón de los primates, que no tienen nada que ver en eso, lo consideraban un gorila, y la gente de esa colonia lo llamaba el maldito. Pero Fox ni Calderón, corruptos como eran, acabándose este país, nunca lo investigaron, nunca fueron a ver quién era, a quién estaban contratando. ¿Por qué? Fox, porque le regaló todos los secretos oscuros de los priistas. Calderón, porque tenía necesidad de legitimarse, y García Luna conocía esos secretos. Entonces lo que hace García Luna, el señor de la muerte, es ir desilvanando esos otros secretos de la vida primera de García Luna que nunca se han conocido. Imagínate, un exagente del CISEN guardó aquella primera averiguación previa que me entregó, del 87, 25 de diciembre de 87. Entonces me fueron llevando cada uno hasta ir reconstruyendo su carácter irascible, cínico, pero es un hombre preparado, ¿sí? Es un hombre que sabe negociar con el poder, que se vendió a todos. Uno me llevó, por ejemplo, a una negociación en 2005 que hizo García Luna con Arturo Beltrán Leiva, ¿te acuerdas? El Barbas, el jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Se reúnen en Acapulco y negocian, y el 2006 está ya en Guerrero, en el estado Guerrero, una guerra del narcotráfico que les ha costado miles de muertos y que sigue la guerra. Y así cada uno. Otro me llevó hasta un atentado que le costó, un accidente, dicen ellos, que le costó la vida al secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Cayó un helicóptero que tenía la responsabilidad de García Luna de mantenerlo en bien. Pero ese mismo día, antes del supuesto accidente,
algunos capos como Ciel Cárdenas Guillén, que estaba preso en el penal del Altiplano, Almoloya, como lo quieran llamar, pero está en Almoloya de Juárez, sabían que se iba a morir el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Así que fui reconstruyendo cada una de esas partes que están sueltas, que no quedan y no encajan. Como un fantasma, un hombre invisible fue construyendo un imperio criminal. Y es eso, el nacimiento de un criminal con la bendición de una de las policías más sanguinarias que ha tenido México, el servicio secreto. Eso hace García Luna, el señor de la muerte. ¿Sí? ¿Cómo sus padres literalmente cuando huyeron de Michoacán lo trajeron a su hijo recién nacido a conocer su destino? Paco. Entonces ir armando fino la telaraña de un tejedor de la muerte. Paco, déjame preguntarte con todo esto que nos estás exponiendo, porque yo recuerdo de chamaco que lo peor que podía uno pensar era en caer en manos de una madrina de la judicial, o que te encontraras a un malandrín tipo el Negro Durazo. Tú me dices que este personaje es peor que el Negro Durazo, y así pasará la historia de México. ¿No te genera temor? Porque leo en la sinopsis que dices que colocó en áreas clave a su gente de confianza que hoy todavía espera en células durmientes a la espera de instrucciones. ¿No te genera temor escribir Vicente, esta historia? Tú sabes, ser un periodista independiente siempre es riesgo. Tú lo has vivido de una manera u otra. Tú lo has enfrentado, pero alguien lo tiene que hacer. Y estamos nosotros. Desde el primer libro que me comprometí a escribir, El Cártel de Juárez, hace muchos años, yo me planteé, si no voy a decir la verdad, mejor no escribo. Ya el gobierno tiene muchos jilgueros, ¿sí? Los gobiernos del PRI, del PAN, que estoy hablando, ¿sí? Tenían sus propios jilgueros, tenían sus propias plumas. Tú y yo sabes, por ejemplo, mira, algunos agentes de inteligencia de la Policía Federal me comentaban cómo, por ejemplo, García Luna creó grupos élite de la Policía Federal para que le entregaran información a ciertos comunicadores, como exclusiva. Y ellos las presentaban en sus periódicos, o en sus programas de radio, la televisión. Otro me documentó cómo, después de que cayó preso, por ejemplo, destruyeron las encuestas que había realizado García Luna, que quería regresar a través de Margarita Zavala, que fue parte fundamental en su primera campaña y fue parte fundamental para armar el papel y el programa de México Libre, el partido de Calderón y Margarita. Perdón. Entonces, que te interrumpa aquí. Perdón que te interrumpa aquí, pero ¿tienes el nombre, tienes una lista, tienes nombres de periodistas que hayan sido cómplices de Genaro García Luna? Digo, mira, unos los conocemos como Loret, por ejemplo, ¿no? Todos los días publicaban. Todos los días. No está la lista porque tampoco es tonto, ¿sí? Pero los agentes que entregaban información a los periodistas, pues era claro que se las entregaban por algo. Tú y yo hemos visto los montajes, ¿sí? Si no es una casualidad. Y hay algunos nombres en el libro, claramente. Sí, claramente, no me voy a esconder nunca. Sí, ni nunca lo voy a ocultar. Ahí vienen en el libro nombres, que es lo que él quería. Él quería lanzar una campaña de posicionamiento político. ¿Te acuerdas cuando creó un programa que se llamaba El Equipo? Para televisión. Pero el programa fracasó, lo pasaba a Televisa, que les costó más de 100 millones de pesos. Quiero decir, nos costó, porque eran nuestros impuestos. Si me preguntas si pago impuestos, sí, claro que he pagado impuestos. Entonces, creó un programa con la anuencia de Calderón, porque Calderón tenía su propia enviada para supervisar el programa, para lanzar la figura pública de su secretario de Seguridad, lanzar la figura política de García Luna. El programa fracasó, pero no las ambiciones. García Luna, una vez que fracasó, retomó sus planes iniciales de convertirse en el J. Edgar Hoover de México, el superpolicía que controló 8 presidentes de Estados Unidos. Él pensaba que podía controlar este país y que sus células podían controlar el narco. Él negociaba con los jefes y cada comandante negociaba por su lado.
Documento ahí, por ejemplo, la huida de un narco que les dejó pues, nada más $80 millones y que nadie supo dónde quedaron. Era una comidilla en la Policía Federal. ¿A dónde quedaron los 80 millones? Finalmente el narco era protegido por Estados Unidos. Se volvió oreja, informante y fue clave para una de las claves para la captura de uno de los Beltrán Leiva en Cuernavaca. A unas cuadras de donde García Luna montó una oficina, un restaurante que servía como oficina de espionaje y que controlaba a su esposa. Entonces sí hay nombres de periodistas, vienen en el libro. No lo voy a ocultar. ¿Nos puedes adelantar? La manipulación informativa en este país es histórica en todos los gobiernos desde que se creó el PRI en los 40. Sí, hay ¿nos puedes adelantar casos nombres de periodistas independientes, los conocemos, pero la manipulación informativa es para desinformar. García Luna conocía a fondo ese proceso del control de la información. Y si no entendemos a García Luna, no vamos a entender cómo funciona la seguridad o cómo funcionó desde el 46 hasta hace un par de años la seguridad pública en este país. Está el Negro Durazo, que era un criminal, asesino, pero era jefe de la policía, era un pandillero y quería ser presidente del país, con el apoyo de José López Portillo. Está Guillermo González Calderoni, el policía favorito o superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, que terminó como informante de Estados Unidos y que lo mataron en McAllen. ¿Nos puedes adelantar algunos libros? De García. Te oigo. Paco, ¿nos puedes adelantar algunos nombres de los periodistas? Algo que nos mira, puedas dejar. Yo te lo digo, lo que él confiaba. Él confiaba, por ejemplo, en Riva Palacio. Él confiaba en él, y lo que me platicaban es que tenía grupos de policías. Confiaba él que él lo podía apoyar, ¿sí? Él confiaba que él lo podía apoyar porque les entregaban información. El de Loreto lo conoces abiertamente como yo, ¿sí? Entonces, tenía su grupo de periodistas favoritos. Algunos otros trabajaron con el CISEN, ahí vienen en el libro. Entonces, sí hay, pues sí, él confiaba en ellos. ¿Lo iban a ayudar? Eso yo no lo sé. Pero de que recibían información confidencial de García Luna, la recibían. Porque lo tengo documentado por los exagentes de la Policía Federal. Si era tan poderoso, ¿lo iban a ayudar? Paco, si era tan poderoso García Luna y dejó su grupillo de poder, como lo ha también señalado Anabel Hernández en este espacio sin censura en diferentes ocasiones, ¿qué intención tienen o tendrían aquellos que se acercan y te dan la información para exhibir al verdadero monstruo llamado Genaro García Luna? No, mira, nadie me la acercó. Yo te voy a decir algo. No es una casualidad que yo escriba sobre eso. Lo escribí cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y publiqué un libro que se llama Negocios de Familia. Después de una declaración desafortunada o afortunada para mí que hizo Enrique Peña Nieto sobre su familia, y dije, yo la conozco, ¿por qué no lo investigo hacia atrás? Y este tema no nació hoy. Yo publiqué hace años un libro que se llama Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio de Felipe Calderón y Margarita Zavala, y dejé un capítulo fuera porque consideré que podía tener un libro completo. En el proceso publiqué otros libros, sí, uno sobre la guerra en Ayotzinapa, la guerra que nos ocultan, otro sobre los presidentes civiles, que se llaman los depredadores y que dan cuenta de la corrupción, los despilfarros y todos los abusos de los presidentes civiles. Pero en el de Peña fui hasta saber quién era Peña Nieto. En ese libro, cuando él era gobernador y nadie sabía que iba a ser presidente, dije que iba a ser presidente, dije que era un corrupto de familia narcotraficante, y resultó que era eso. Ahora hice lo mismo. Yo creo que era sentido común investigar quién era este personaje. Nacían de la propia necesidad de saber quién es. Yo había entrevistado, cuando publiqué mi primer libro, a un grupo de agentes de inteligencia sobre narcotráfico. Así que yo busqué a otros. No es que alguien me haya pasado información, es que yo la busqué. Y no es mi primer libro sobre un personaje.
Dije que Peña era un corrupto, que iba a ser un mal presidente. Yo recuerdo periodistas que me trataban de sacar en esa época cualidades de Peña. Yo les decía, no tiene. Es un tonto. No digo otra palabra por respeto, pero yo les decía, es un tonto. Es un ignorante. Y va a echar a perder este país, y lo echó a perder. Bueno, pues lo mismo hice con García Luna. Después de tanto que se ha publicado, me senté a ver y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Así que en algún lado tiene que empezar su vida. Así que no hay atrás de mí un grupo de interés que pueda llevarme a la información. No, yo la busqué. Es un trabajo de investigación que me llevó desde que salió Las concesiones de poder, donde acuso literalmente a Calderón y a Margarita. Y lo mínimo que digo de ellos es que son unos inmorales, lo mínimo. Y cómo apoyaron a sus familias, a sus familiares, cómo desfalcaron a este país. Nunca un presidente de este país tuvo tanto dinero por petróleo como Calderón. Casi 400,000 millones de dólares. Una brutalidad. Ni 3 presidentes juntos reúnen esa cantidad antes de Calderón. Así que no es una casualidad. Era una investigación obligada. ¿Quién es? ¿Por qué nunca nadie se preguntó quién había sido, quién fue Genaro García Luna? Me impresiona a mí, de veras, que los medios nunca hayan entrado a investigarlo. Había y lo mucha mismo lana, hice con La había guerra que mucho nos ocultan de chayote. Ayotzinapa. Fue el primer libro que documenta la participación abierta del ejército, con nombre y apellidos, en la desaparición de los 43. Francisco Cruz, Sí, para no que la hay un gente solo conozca un poco más de ti, para que la gente que aún no te conoce, les quiero contar que además de este libro del que nos estás hablando y que espero que busquen a partir de hoy en sus librerías favoritas, García Luna, El Señor de la Guerra, también escribiste en el 2017 Los Depredadores, en el 2016 La Guerra que nos ocultan, perdón, García Luna Sí, La guerra que nos ocultan. Sí, El Señor de la Muerte. Ahí creo que la gente de la editorial me mandó un dato equivocado, pero ahí están: La Guerra que nos ocultan en 2016, Los Hijos del Imperio 2015, Los Juniors del Poder en el 2014, Los Amos de la Mafia Sindical en el 2013, Los Golden Boys en el 2012, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos también en el 2012, Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el sexenio de Calderón en 2011, Tierra Narca 2010, Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco en el 2009, y El Cártel de Juárez, una radiografía de esa ciudad fronteriza en 2008. Y los menciono porque quiero que la gente también valore, Paco, que eres un periodista de larga trayectoria, que has sido corresponsal en Colombia, Texas, Miami, para Notimex, que trabajaste en diferentes medios, que en 1997 recibiste la presea Estado de México José María Cos en periodismo, y bueno, en este sentido yo invito a la gente a que busque tu trabajo porque es importantísimo, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, Francisco, ante lo que vamos a ver si se viene el juicio contra Genaro García Luna, e incluso lo que vamos a ver si Genaro García Luna llega a negociar con las autoridades estadounidenses y se convierte en testigo protegido, que creo, y contrario a lo que muchos piensen, que es lo que le conviene, si es que se llega hasta las últimas consecuencias, a la historia de México, porque no solamente Genaro García Luna está en el banquillo de los acusados, si llega a colaborar García Luna, sería Felipe Calderón el que de alguna manera termine siendo el investigado, porque esta pregunta se la he hecho a todos, a Jesús Lemus, a Anabel Hernández, a Olga Warnat, a todo mundo. Oye, no hay manera que Felipe Calderón no haya sabido del teje y maneje con el narco de Genaro García Luna desde las altas esferas del poder, ¿no? Pero mira, claro que sabía, el libro documenta algunas partes de eso, claro que sabía, pero él,
va a preferir pasar a la historia como el mayor imbécil de la presidencia de México, ¿sí?, a terminar en la cárcel. Se va a defender también. Felipe Calderón se convirtió en un tonto con iniciativa. Y eso es muy peligroso. Así va a preferir pasar, como un imbécil, como un tonto, el tonto de la presidencia de México. No sabía del narcotráfico, no sabía de la corrupción de Odebrecht, no sabía de los despilfarros. Mira, nada más ahí incluye un dato que justo cuando llegan, basan la guerra contra el narcotráfico, en un aparato diabólico que llamaban la Ouija del Diablo, por el que se robaron $50 millones. Solo por eso Calderón y García Luna debían estar en la cárcel, porque nos vieron la cara con ese aparato que no servía para nada, que se supone que funcionaba con las ondas cerebrales, con las ondas del cuerpo. Iniciaron su lucha contra el narcotráfico y robaron $50 millones. Después descubrieron lo que se sabía, que eran inútiles esos aparatejos. Solo por eso, por otras cosas debía estar en la cárcel, los dos. Pero él va a preferir pasar a la historia como el mayor imbécil en la presidencia de México, ¿sí? El mayor desinformado. Sabía, pero claro que sabía. En este país el presidente lo sabe todo. Y él lo sabía, que no investigó, pero que también García Luna lo tiene agarrado, bien agarrado. ¿Por qué? Porque García Luna conoce todos los secretos de cada político. Tiene en sus archivos más de 5 millones de fichas de policías que hay en este país. Y de los narcotraficantes, de los capos, de los delincuentes, posibles delincuentes, tuyas, mías. Es un hombre que supo acumular información y que le dio valor a la información. Por eso tampoco lo pueden hablar contra él fácilmente. Él conoce los secretos oscuros de Felipe Calderón, de Margarita Zavala Gómez del Campo, de Vicente Fox, y los de Carlos Salinas de Gortari, con el que hizo negocios a través de los reclusorios, que viene documentado en el libro también. Sí debía estar en la cárcel, y ya, hace mucho, pero son hombres que también saben negociar, hay que olvidar que no son tontos, ¿sí? Y que también encarcelarlos es complicado, no es tan fácil, el Poder Judicial de México no ha cambiado. Cambió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Poder Judicial está tan bien estructurado que los jueces se protegen unos a otros. Entonces no va a ser tan fácil. Y ciertamente si te embarcas en la lucha contra los expresidentes, va a ser una lucha larga e inútil. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es otro poder muy oscuro. Es hablar, tú lo sabes, de otra mano negra. Sí, lo estamos viendo ahora con las firmas que estabas hablando para enjuiciar a los presidentes. ¿Quiénes se encargan de validarlo? Pues sí, el INE, pero finalmente va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quiénes son ellos? Pues son impuestos por los presidentes anteriores. No se van a juzgar a sí mismos. Y no van a juzgar a Calderón, no van a juzgar a Salinas. Sí, sabemos que robaron, sabemos que son criminales, lo sabemos. Lo otro es probárselos ante los jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Este país nació podrido en 1942, en el 46, con el primer presidente civil, con Miguel Alemán. Nació podrido. Echaron a perder todo el país. Recomponerlo no es fácil. Así que García Luna y Calderón se encargaron de gangrenar más todavía este país. ¿Fueron peores que Durazo? Sí. ¿Fueron peores que Calderón? Sí. Y que muchos otros policías, Miguel Nazararo, ¿sí? Rafael Chao López, muchos policías comandantes que han querido controlar a la criminalidad en este país. El mismo Miguel Alemán, es claro que controlaba el narco. Y podemos ir más atrás con los generales también. Abelardo Luján Rodríguez o Abelardo L. Rodríguez, el primer gran capo de este país. Presidente en el 32, hay que ir a ver lo que hizo en Tijuana, en Mexicali, lo que hizo en California, cuando todavía no era estado. Entonces sí, claro que sí lo sabía, es complicadísimo que lo probemos. ¿Por qué? Porque los jueces son otra mafia aparte, ¿sí? Entonces es complicado, pero sí que lo sabía, pero García Luna tiene en sus archivos las fichas con los secretos oscuros de Calderón y de Margarita Zavala, de Fox y de Martita. ¿A quién va a dar?
Paco, déjame preguntarte, porque esta sería una pregunta que es cabrona, muy cabrona. ¿García Luna era el favorito de algún capo o García Luna tenía un capo favorito para negociar? García Luna era el capo mismo. Controlaba, negociaba con todos y a todos traicionaba. Quería controlar el país y documento cómo quería convertirse en el J. Edgar Hoover de este país. Eso es real. Eso quería. Quería levantar su centro de inteligencia aprobado por el Congreso de la Unión a través de los periodistas que a los que le entregaba información. Pensaba que nadie lo iba a cuestionar. Que nadie lo iba a cuestionar y lo iban a apoyar. Entonces, él es el gran capo, pero es un tipo que aprendió a mentir, aprendió a controlarse. Era un cínico, me dijeron algunos diputados que lo vieron en sus comparecencias. Era una dama en el trato, le decías asesino en su cara y no se inmutaba. Hasta ahora se ha inmutado un poco en Estados Unidos. Es un tipo que aprendió a hacer de la simulación una vida. Y eso es lo que da origen a García Luna, el Señor de la Muerte. Eso es lo que me preocupaba, eso levantaba mi preocupación. ¿Quién es este personaje? Y eso es lo que traté de responder. Es uno de 12 libros en los que investigo todo eso. Lo que la gente no sabe, lo que no se ve, lo que se oculta. Desde la revolución ya había narcotraficantes. Por eso Porfirio Díaz trajo a los chinos. Bueno, para otras cosas. Pero los chinos empezaron a negociar ¿con qué? Pues con opio. No es un negocio nuevo el narcotráfico en este país. La revolución ya había. Pasando la revolución había. Y ya hemos tenido presidentes narcos, claramente hablando. Desde la revolución, desde pasada la revolución y asentada. ¿Ya de quién? Pues hay que ver nada más. Abelardo L. Rodríguez. Hay que ver bien, analizar el papel de Miguel Alemán Valdés. Y entonces la gente que crea que es nuevo el narco de los 80 para acá, nos vamos a dar un tope, porque justamente vamos a cometer el error de no conocer la historia de este país. Y después en el 46 nacen los presidentes civiles, sí, pero bien aleccionados, bien llevados, y nace un árbol podrido, en el que cualquiera puede ser agente o secretario de Seguridad Pública, comandante de la Federal, y así nos ha ido, y así nos irá. Hay que ver cómo limpian, hay que dar, yo digo que un voto de duda todavía, lo que está haciendo el presidente López Obrador, hay que verlo, hay que dejarlo trabajar, y hay que ver cómo va a extirpar ese tumor, que gangrena y sangra a este país. Francisco Cruz, si bien es cierto, agradezco a la gente de Editorial Planeta por ponernos en el mismo camino y que podamos conversar en Sin Censura. Creo que toda la información, todas tus opiniones deben de ser escuchadas, vistas, analizadas. No sé si tengas medios en los que participes, en donde la gente pueda verte, o plataformas, redes sociales en donde la gente pueda buscarte y leerte. Y si no, mira, pues como en Facebook, algún momento es el que más participo abiertamente. Hace años que me dedico solo a escribir libros, justamente porque necesitan un proceso de investigación más reposado. Más estoy en Facebook como Francisco Cruz Jiménez, con mi nombre todo. No lo oculto nunca. Sí, mi nombre, todas mis redes, todos, o Paco Cruz 2000, porque ese número te asignan, o Francisco Cruz Jiménez, ¿sí? No lo oculto, nunca me oculto, y yo creo que este país necesita eso, hacer investigación. Mucho tiempo el periodismo no la hizo, hay que hacerla. Y yo te lo pregunto porque así como se lo ofrecía a Jesús Lemus, así como se lo ha ofrecido a muchas personas, este espacio Sin Censura siempre ha habido de escuchar opiniones documentadas, investigadas, opiniones serias de personas a las que respetamos como tú, que tú sepas que este espacio Sin Censura está abierto para ti y para todos los que así lo consideren, Paco. Te voy a decir como dicen en mi casa, Vicente, si es con Vicente, lo que sea, para que sepas que te siguen. Pues le mando un saludo. Que siguen en mi casa. Sí, te agradezco mucho, de veras que sí. Cuando sea,
Sí, yo estoy dedicado a escribir libros. Este es el número 12. Estoy trabajando en el 13 y el 14, que ya después te comentaré. Pero ya estoy metido en los otros libros. Soy de esos pocos afortunados en este país que viven de escribir libros. Oye, querido Paco, me acabas de dar una gran sorpresa y para nosotros es una gran emoción que en tu casa nos vean, nos escuchen, nos confíen. A quien nos vea y nos escuche en tu casa, por favor, hazle extensivo ese agradecimiento y ese honor. Y no, pues me deja sin palabras. Yo muy emocionado, Francisco. No, al contrario, muchas gracias, de veras, es un placer platicar contigo. Ya lo sabía que iba a ser, pero ahora lo reconfirmo. Oye, Francisco, y para cerrar, déjame preguntarte tu reflexión y pedirle a la gente, obviamente, que busque el libro, que es una joya en este momento histórico para entender la realidad de México, y más con las declaraciones que hoy nos ha hecho Francisco de que García Luna era peor que el negro Durazo. Yo les pido que busquen el libro, que lo adquieran a partir de hoy, nos decía Francisco Cruz, en sus librerías favoritas. García Luna, pues te quedaste corto con el título, El monstruo de Calderón, pero bueno, a ver, mi querido Francisco, a ver, tenemos a García Luna, el señor de la muerte, en el bote en Estados Unidos. Tenemos a un vociferante y cada vez más descarado Felipe Calderón. Tenemos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos dice que tiene un compromiso contra la corrupción. Tenemos a esos grupúsculos de los que nos hablas de poder que dejó Genaro García Luna enquistados en la autoridad. Tenemos a un pueblo que pide juicio a los expresidentes, consulta popular para juicio a los expresidentes, y que para muchos ha de haber sido durísimo escuchar tu opinión desde tu perspectiva, que no va a haber juicio por lo que significaría para la mafia del poder. ¿Dónde está México? ¿Dónde estamos en este momento y hacia dónde transitamos? ¿Estamos empantanados? ¿Cómo le está yendo a esta cuarta transformación en la que prometió el presidente barrer las escaleras de arriba abajo y en las que se ha comprometido el presidente a no más García Lunas, querido Francisco? Mira, cuando empezó el gobierno de López Obrador, yo nunca esperé que para mí sea algo. Creo que tiene una lucha y que los grupos de poder, de intelectuales, a periodistas, a todo mundo, tú lo sabes, lo quieren empantanar. Quieren empantanar este país. A los grupos de poder, a las élites, no les importa lo que nos pase porque nunca les hemos importado. Este se hizo un país de depredadores de recursos públicos. Y a esos grupos de depredadores no les interesa dónde vayamos. Yo confío que desde la presidencia se den los pasos para empezar a acabar. Nunca pensé que en 6 años se va a acabar. Creo que se hace falta más. Pero creo que por algo debemos empezar. Y el día que verdaderamente enjuiciemos a un expresidente, a un presidente como tú quieras, si a uno que lo enjuiciamos, este país va a empezar a cambiar. Ahorita estamos mal. Pero no estaríamos mejor, ¿eh? Jamás estaríamos mejor. No nos dejaron Suiza, no nos heredaron Dinamarca, no nos heredaron Gran Bretaña, nos heredaron un país hundido en la podredumbre, supura por todos lados. Así que el cambio es despacio, pero hay obstáculos. Todos los grupos de poder que se beneficiaron con 70 años de gobiernos del PRI y del PAN, todos. Y eso incluye algunos de los poderes, como el Poder Judicial, enquistados ahí. ¿Va a ser difícil? Sí, pero ya vimos que con el voto se puede, con la fuerza de todos. Hoy están intentando juntar las firmas, no lo quiero desalentar, por el contrario, lo aliento, yo fui a firmar. ¿Sí? Yo fui a firmar con mi familia, quiero que los enjuicien. Pero los pasos que se den, que hagamos la sociedad, van a ser muy importantes. ¿Para qué? Para acabar con ese país que nos dejaron, que nos heredaron los priistas.
y 6 años no bastan. Y sí creo que los intelectuales han tomado posición desde siempre. Pues claro, millones de pesos que recibían. Ellos dicen, mira, te voy a decir, ellos dicen, a mí nunca me entregó nada. Le entregaban en su revista y no se lo entregaban porque circulen millones de ejemplares o decenas de miles. Se los entregaban por el nombre. Así que estamos mal, pero no estamos peor que como podíamos estar. Con Mid, con Anaya, que ya les han comprobado parte de sus pillerías, ¿no? No, yo no creo que estemos peor que podríamos estar, ¿sí? Le va a costar trabajo al presidente, le va a costar, pero hay que dejarlo trabajar. Pues Francisco, ya me dicen que la persona que nos ve y nos escucha es tu editora y le mando un abrazo y le agradezco mucho que tu esposa nos vea en Sin Censura. Es para nosotros un honor y yo te quiero ofrecer que cuando quieras opinar sobre la realidad de México, cuando quieras que tu voz se escuche, que creo que debe de ser escuchada constantemente, que nos tomes en cuenta en Sin Censura y nosotros seremos los promotores de tu trabajo, porque este trabajo es tan necesario y qué bueno que lo dices, que eres de los privilegiados que sigue viviendo de escribir libros y de investigar tanto que nos hace falta. A mí me han reclamado 1000 veces que por qué no tengo una unidad de investigación en Sin Censura, pues porque no nos alcanza el dinero. Seguro que sí. Y los medios independientes somos muy complicados en ese sentido de los dineros, pero que sirva tu trabajo para picarle las costillas a los medios tradicionales, a los disque grandes periodistas de México, para que se dejen de hacer, perdóname por la expresión, se dejen de hacer pendejos y se apliquen en lo más importante. Desde esta trinchera, todo nuestro respeto y nuestra admiración, mi querido Francisco, y quiero nuevamente invitar a la gente a que busque tu libro, a que lo consiga, y también nuevamente agradecerle a la gente de Editorial Planeta que haya hecho posible este extenso diálogo, aunque contigo, mi querido Francisco, uno se puede pasar el día completo y creo que sería de gran beneficio para la audiencia de Sin Censura, que lo ha disfrutado. No sé si lo alcanzas a leer en el chat, pero vaya que si lo ha disfrutado. Sí, claro, sí, acá lo tenemos al lado. Pues cuenta con nosotros, querido Francisco Cruz, y a tus órdenes. Te agradezco muchísimo, un abrazo para todos, por favor, gracias. Gracias, es Francisco Al contrario, Cruz, gracias. presentándonos esta joya del periodismo de investigación que creo que vale la pena que lo busquemos, que lo apreciemos, así como sus otras obras. García Luna, El Señor de la Muerte, de la autoría de Francisco Cruz. Y vaya, que si es, que si fue y que seguirá siendo el Señor de la Muerte, García Luna. Le voy a recordar algunos de los otros libros que ha escrito Francisco Cruz. Los Depredadores, del 2017, La Guerra que nos ocultan, del 2016, Los Hijos del Imperio, del 2015, Los Juniors del Poder, del 2014, Los Amos de la Mafia Sindical, del 2013, Los Golden Boys, del 2012, Las Concesiones del Poder, el tráfico de influencias que ha marcado el sexenio de Calderón, de 2011, Tierra Narca, del 2010, Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, del 2009, y el Cártel de Juárez, la radiografía de esa ciudad fronteriza que sirvió de cuna a una buena parte de los mitos del narcotráfico en México, de 2008, todos bajo el sello de Editorial Planeta, y le agradezco a Grupo Planeta por confiar a sus escritores, a sus plumas, en este espacio libre como el viento.